Capítulo 59. Adulto decente. No tardaron mucho en llegar a la mansión. Una vez que el coche se detuvo, Matías salió primero, antes de extender el brazo hacia Claudine, quien lo tomó al salir también. Los condujeron a la sala de recepción, donde dos damas de compañía los esperaban, junto a su prima, Riet. ¿Y si Claudine se equivocaba? Riet pensó mientras observaba a su prima. Uno pensaría que al menos mostraría algo de preocupación por el incidente con Leila, pero Matías se mantuvo tranquilo y sereno durante todo el incidente. Si Claudine tenía razón en su suposición de que el duque estaba enamorado de la huérfana, seguramente reaccionaría de alguna manera al ver a Leila lastimada. Sabía que lo haría si se trataba de Claudine. Su prima tampoco era idiota, y fue lo suficientemente astuta como para encubrir el incidente anterior y restarle importancia. Aún así, a Riet le desconcertaba ver a Matías tan indiferente. ¿Qué sentía realmente por la chica? Llegaría al fondo del asunto, de una forma u otra. Así que sirvieron la cena temprano por consideración a Claudine. Tan rápido como empezó, así terminó, y ella se retiró temprano, dejando a los dos hombres solos, para dirigirse al estudio de Matías. Para ser sincero, parecía bastante sola, esperando tu llegada sola, comenzó Riet. Así que decidí ir a animarla un poco al llegar. Puede que la haya molestado un poco, pero no esperaba que tuviera tanto miedo y saliera corriendo. Observó atentamente a Matías, buscando cualquier sutil indicio de emoción mientras se sentaba frente al duque en el estudio. Al ver que Matías no cambiaba de actitud, Riet se aclaró la garganta antes de recostarse lánguidamente en la silla. Me refiero a ella, por cierto, aclaró. La señorita Leila Alwegin. El nombre que salió de la boca de Riet como si escupiera arena, aunque con cierto disgusto. Mucho de lo que dijo era cierto. Puede que se hubiera puesto un poco agresivo, pero solo pretendía burlarse de ella. Ah. Matías tarareó, indiferente como siempre, pero con la mirada fija en el marqués, escrutándolo. Luego soltó una risita baja, pero divertida, antes de suspirar, con aspecto bastante divertido por las travesuras de su primo. No era la reacción de alguien afectado por la experiencia cercana a la muerte de un ser querido. Parecía demasiado real para ser falso, pensó Riet. Supongo que incluso un mujeriego como Riet von Lindman tiene sus límites, bromeó Matías. Imagínate a ti, siendo rechazado por una mujer. Una mujer así existe. Declaró jovialmente. Riet no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Qué? Menuda calumnia. Ambos rieron el uno del otro antes de que la risa se apagara. La mirada de Matías se suavizó un poco antes de ponerse seria. Bueno, te lo tienes merecido, le dijo Matías, abriendo con suavidad la caja plateada de su escritorio y sacando un cigarrillo. Encendió el mechero antes de ofrecerle uno a Riet, quien a su vez tomó uno para sí mismo. Ambos hombres se recostaron en sus respectivas sillas, echando humo lánguidamente. Riet siguió observando atentamente a Matías, preguntándose qué pasaría ahora. Ya estaba casi convencido, después de la risa que compartieron momentos antes, de que a Matías no le importaba nada Leila. No puedo evitar sentir lástima por Leila después de todo, pensó Riet mientras seguían echando humo. Pensar que la trataría tan patéticamente. No fue uno de mis mejores momentos, lo admito, dijo Riet, hundiéndose aún más en la cómoda silla. Sentía que él y Claudine habían hecho el ridículo. ¿Esa chica de ahí, no se parece al canario que el duque Erard cría en su dormitorio? Esas fueron las palabras que Claudine pronunció una tarde del verano pasado mientras miraba por la ventana, aún con una sonrisa radiante y el corazón lleno de luz. Estaba ocupada observando a Leila Alwegin, que regresaba a casa después de un día de trabajo en el jardín. Riet aún recordaba el aspecto de Leila en ese momento. Su voluminosa cabellera rubia se mecía suavemente a cada paso, meciéndose al viento. El sudor de su frente brillaba, haciéndola resplandecer bajo el resplandor del sol poniente. Se parecía mucho a un pájaro, cuyas alas batían con tanta exquisitez. ¿Acaso quieres decirme que Matías empezó a criar un canario por ella? Le había preguntado a Claudine con incredulidad ese día. Ella solo lo miró significativamente, llena de confianza, mientras le dedicaba una sonrisa disimulada. Sí,
Claudine transmitió sin palabras. Estaba tan segura que Riet no pudo evitar creerle. Siempre era tan racional, tan lógica, que confiaba en que no tomaría una decisión tan a la ligera por una pequeña coincidencia. Después de todo, él también había estado un poco preocupado por el repentino cambio de opinión de Matías sobre criar un pájaro. Sumado al hecho de que había oído que Matías planeaba crear una ruptura entre Leila y Kyle Edman, parecía. Cada vez era más plausible que las suposiciones de Claudine fueran correctas. Pero ¿cómo puede actuar así? Cuanto más reflexionaba sobre ello, Riet sentía que se había perdido en un laberinto de preguntas cada vez más complejas. ¿Cómo podía actuar con tanta indiferencia hacia la mujer por la que sentía algo tan fuerte? ¿Sentarse frente a él y bromear sobre la crueldad con la que su primo la trataba, causándole heridas? ¿Y si Claudine tenía razón, qué significaba eso para su relación? ¿Ya han roto? Pero entonces, ¿por qué Matías sigue cuidando del canario, a salvo en su habitación? Riet von Lindman, intervino Matías, exhalando una larga bocanada de humo, mirando a su prima con ojos indiferentes. Riet, absorta en sus crecientes preguntas, levantó la vista al oír su nombre, controlando su expresión al instante. ¿Por qué no armas escándalos en tu propia finca y no en la mía? Aunque Matías esbozó una leve sonrisa, sus ojos revelaban otra historia. ¿No te acuerdas? Estoy dispuesto a hacer lo que sea para mantener a Arvis en orden. Exhaló una última bocanada de humo antes de tirar su cigarrillo recién usado para encender uno nuevo. Los dos primos se miraron fijamente. Matías siguió con determinación a Riet, quien seguía sin percibir ningún indicio de sus emociones. No había rastro de celos, ira ni nada más, salvo indiferencia. De hecho, Matías parecía un niño travieso. Tu primo era un demonio caballeroso. La mente de Riet recordó al oficial que había conocido hacía poco. Tenía la misma expresión de horror que había estado describiendo el aspecto del duque en el campo de batalla. Riet tragó saliva involuntariamente, lo que le secó la boca. Sus manos temblaban ligeramente cuanto más tiempo mantenían el contacto visual. Seguro que lo sabes mejor que nadie. Matías terminó en voz baja, advirtiéndole levemente antes de romper el contacto visual. En ese momento, Riet vio que su primo estaba un poco más cansado, una ligera fatiga se reflejaba en su rostro. No lo entiendo, pensó Riet, antes de suspirar, mientras el humo se mezclaba con la creciente niebla en la habitación mientras ambos hombres seguían fumando. Quizás convenga un poco más de provocación, aunque me pregunto. Sus pensamientos se desvanecieron mientras observaba las brasas que crecían en la punta de su cigarrillo. Se lo llevó a la boca y respiró hondo, antes de dar otra calada larga hacia la oficina. Me pregunto si las respuestas que encuentre te serán útiles, Claudine, y así Riet se tragó el nerviosismo para calmarse. Tap. 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 El familiar sonido de Poeve picoteando su ventana rompió el silencio de la habitación en penumbra. Normalmente, Leila la habría abierto para dejar entrar a su pájaro. Sin embargo, se encontró ensimismada, con la mirada perdida en el vacío que tenía delante mientras se acurrucaba sobre sí misma, tumbada de lado en la cama. Parpadeaba de vez en cuando, mirando pero sin ver realmente lo que tenía delante. Si alguien la mirara fijamente a los ojos ahora, se sentiría como si estuviera mirando dentro de un pozo profundo, pero vacío. Leila no recordaba cómo ocurrió el accidente ni cómo regresó a la cabaña. Simplemente había querido huir del marqués Lindman, pero lo siguiente que supo fue que un destello de luz se dirigía hacia ella, y ni un segundo después, sintió un leve dolor que se extendió por todo su cuerpo. Aunque le dolió mucho el golpe, no fue nada comparado con cuando descubrió que el coche con el que la habían atropellado pertenecía al duque Erard, quien había estado dentro durante el incidente, con su prometido, Claudine. En ese momento, el dolor físico que sintió no fue nada comparado con la repentina punzada en el corazón. En ese momento, solo podía pensar en escapar, en estar lo más lejos posible de ellos. Pasaron unos minutos antes de que finalmente volviera en sí, pero optó por quedarse en cama un rato más. El accidente anterior no le había dejado ningún desgarro en la piel ni fractura en los huesos. Pero sí le dejó algunos moretones y dolor en el hombro izquierdo y la espalda, que recibió la mayor parte del golpe. Sentía como si sus huesos se crujieran con cada movimiento.
Probablemente debería dormir un poco más y descansar temprano, pero el dolor le impedía incluso cerrar los ojos. Finalmente, Leila logró convencerse de levantarse de su posición fetal para abrir la ventana y dejar que Phoebe entrara. Una vez que el pájaro revoloteó junto al alféizar, Leila notó que había una nota pegada al tobillo del pájaro. Entrecerró los ojos al sospechar que la nota podría ser del duque Erard. Estaba segura de ello. Con un profundo suspiro, Leila desató la nota y acarició suavemente a Phoebe un momento. Sintiendo que había cumplido su cometido, Phoebe voló de vuelta a su jaula, tras haber comido hasta saciarse en la mansión del duque. Leila frunció los labios. Mientras miraba la nota, se preguntaba si podría dejarla sin leer. Decidida a no hacerlo, cerró rápidamente la ventana y se sentó al borde de la cama. Desenrolló la nota y agarró sus gafas por la almohada para leer su contenido. Tienes que traer el pañuelo, Leila. Si no vienes aquí, yo iré allí. La mano de Leila temblaba al leer la nota. Apretaba los puños ante la inquietud que la invadía. Pronto dejó caer la carta arrugada sobre la cama, antes de desplomarse, ansiosa. Se aferró al borde de la cama, con las manos apretadas sobre las sábanas mientras su cuerpo se estremecía, antes de soltar un sollozo silencioso. Levantó las manos temblorosas para agarrar sus gafas, tirándolas descuidadamente a un lado antes de hundir la cara en la almohada y soltar un grito ahogado. Sintió que se estaba volviendo loca. Si tan solo pudiera correr a un lugar lejos de este hombre. Sin embargo, por mucho que lo deseara, la realidad la alcanzaba. Seguía allí, seguía en Arbis, lo que significaba que seguía a su alcance. Lo que la llevó de vuelta al contenido de la carta. Si ella decidía no ir con él no dudaría en ir con ella. A él tampoco le importaría si el tío Bill lo atrapaba. Si eso ocurriera, el tío Bill. Los pensamientos de Leila se desvanecieron al recordar algo que su tío Bill le había dicho hacía tiempo. Te convertirás en una adulta bastante decente. La sonrisa cariñosa y la voz suave del tío Bill se filtraron en su mente, llenando de lágrimas los ojos de Leila. Sin importar lo que otros hubieran dicho de ella, los rumores que corrieran, el tío Bill siempre había estado ahí para ella. Creía en ella cuando nadie más lo hacía. Había estado, y todavía está, orgulloso de ella y de sus logros. Se aseguró de que ella también lo supiera. Eres casi como la amante del duque, ¿verdad? Esa frase del marqués Lindman aplastó de inmediato la sensación de alivio del tío Bill, con una amargura difícil de digerir. Luchó un rato, pero logró incorporarse. Leila cogió con cuidado su bolso, que había quedado tirado al azar sobre el escritorio, y sacó el pañuelo que la había estado agobiando todo el día. Decidida a acabar con esto rápidamente, agarró el pañuelo y se giró para salir de su habitación, cerrándola con llave. Al pasar por la sala, Leila aminoró el paso al escuchar los suaves y constantes ronquidos del tío Bill. Odiaba tener que dejarlo, pero sabía que debía hacerlo si quería escapar de Matías. Despreciaba tanto al duque, que sintió que el corazón le iba a estallar en llamas. No importaba si el marqués Lindman había sido la causa indirecta de su accidente, sino la implicación del duque con ella para culparla de todo lo que le salía mal en la vida. Salió de su casa y se adentró en el bosque de noche, iluminada solo por la luz de la luna. Arriba, las nubes se deslizaban, a menudo atenuando el brillo de la luna, pero Leila veía perfectamente en la oscuridad. Conocía esos bosques. Caminó por el mismo camino de siempre hacia el anexo, llegando enseguida al claro que conducía al río Chulter. Leila aceleró el paso, ansiosa por dejar todo aquello atrás. Estaba helada, mientras el frío nocturno la invadía, pero sus mejillas ardían de frustración, dándole calor en medio del frío. «¿Viniste?» Leila se detuvo al oír la voz desde la oscuridad. Era Matías. Estaba apoyado en la barandilla junto a la escalera que conducía al exterior, conectando con el muelle y el segundo piso del anexo. Su mirada estaba fija en su figura, observándola con aire resignado. Estaba a punto de irme. Tarareó, antes de bajarse de la barandilla y comenzar a caminar hacia ella con una sonrisa depredadora mientras ella permanecía paralizada. A solo un paso de ella, se detuvo en seco y la observó. Los rubios cabellos de Leila estaban alborotados por el viento, su cabello y falda se mecían ligeramente con la brisa nocturna.
También notó la piel de gallina que se le subía y bajaba por los brazos, y el ligero escalofrío que le producía involuntariamente. ¿No tienes frío? Frunció el ceño, preocupado, al notar que no iba bien abrigada. Leila se burló de la repentina preocupación que le mostraba. ¿Dónde estaba cuando la había atropellado su coche antes? Pero eso ya no le importaba. Extendió la mano frente a Matías, sosteniendo el pañuelo limpio para que lo tomara. Toma, te devuelvo tu pañuelo. Resopló, dejando escapar frías bocanadas de humo. Ley, pero Matías la interrumpió, pues ella rápidamente le hizo recuperar el pañuelo, antes de apartarse. Adiós, Duque, se despidió. Espero no volver a verte nunca más. Terminó, girando rápidamente sobre sus talones. Su tarea estaba hecha, y sintió que un peso se le quitaba de encima a medida que se ponía algo más. La distancia entre ellas. Solo sus suaves pasos resonaban en el bosque. Leila aspiró el aroma terroso de los árboles que la rodeaban, lo que le despejó la mente y le dio un aire fresco a pesar de la oscuridad del entorno. A pesar de cómo su cuerpo se estremecía con cada paso debido a los moretones. Te ordeno que pares, Leila, ordenó Matías, unos pasos detrás de ella, sobresaltándola. Intentó echar a correr, pero se quedó paralizada al oír su orden. Él la alcanzó enseguida. Leila la llamó suavemente, rozando el dorso de su mano, arrastrándola hasta su hombro izquierdo, antes de que ella recuperara el movimiento y le apartara la mano de un manotazo. Leila, exclamó Matías con frustración. Inmediatamente, él irrumpió en su espacio personal, con el ceño fruncido, la agarró y la levantó en su vestido de novia como si no pesara más que una pluma. Baj. Leila se atragantó con un grito ante el repentino cambio de orientación, antes de darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. No. Suéltame. Suéltame. Gritó, forcejeando para soltarse, pero Matías la sujetó con firmeza, antes de cambiar de postura y cargarla sobre su hombro como si fuera un saco de patatas. Leila seguía golpeándole la espalda con los puños, pateando y gritando contra él, pero él no daba señales de haber sido afectado por nada de lo que ella había hecho hasta el momento. Matías subió con determinación las escaleras que conducían al edificio anexo, con serenidad y firmeza a pesar de los forcejeos de su compañero. Los gritos de Leila se hacían más fuertes con cada paso, pero ya se habían adentrado lo suficiente en el bosque como para que nadie más los oyera a esas horas de la noche. Matías siguió caminando por el pasillo, guiándolos a ambos hacia la sala de estar. Luego llegó a su dormitorio, abriendo la puerta sin demora y arrastrando a Leila dentro.